inmediatamente yo comencé la primera temporada, yo decía, me da miedo, pero quiero invitar a Yayo. Y yo lo quiero invitar porque usualmente las personas que vienen aquí o no las conozco o son muy visibles fuera. Y en este caso, para mí, esta conversación es un poco más difícil porque yo no estoy hablando no quiero hablar con la figura pública o con la figura política. Yo quiero hablar con la persona que yo conozco, que le dicen Yayo, que le dicen Eduardo, que lo admiro como líder, como persona y como joven. Y eso es lo que yo le digo a la gente siempre, no es que tú no conoces a Yayo. Tú estás viendo un Yayo que es el que está en la televisión. Pero yo quisiera que la gente, en estos minutos que nosotros vamos a hablar, vean a Yayo, el estudiante, el carpetoso, el intelectual, em, el muchacho que sueña. Y por eso yo quiero que me comiences diciendo cómo era ese Yayo niño que hoy en día está sentado aquí, pero tú vienes creciendo con un sueño y con una idea de cuando tú eras carajito y hoy estás en otra posición que la gente no conoce. Bueno, mira, lo primero yo te puedo decir que ya yo era un jodón. Sabía que iba a decir algo así. Era carpetoso, era inquieto. Yo me río muchísimo. Yo tenía una mamá que yo le digo de relajo que ella ahora se quiere ganar el cielo. Y ahora cuando ve que yo corrijo a mis hijos, de una vez me echa muchísimo San Antonio. Sin embargo, a mí me daba una pecosada y cuando yo le preguntaba a mami qué yo hice, me decía por si acaso. Por si acaso. Pero la verdad es que yo tengo lo mejor de los recuerdos de mi niñez. Era otro Santo Domingo, era otra República Dominicana. Yo llegaba del colegio y salía por una bicicleta por ahí y a veces me daban las 11 de la noche tiguereando y fuñendo con los amigos, como que todavía la mayoría de ellos son mis grandes amigos, los amigos del barrio. Entonces, definitivamente si yo te puedo... ya yo el niño era juguetón, era inquieto, era curioso, era jodón, jugaba todos los deportes que te puedes imaginar. Yo jugaba desde canica a voleibol, pasando por el basquetbol, por pelota. El jiu-jitsu vino después, por 2 golpeadas que me dieron. Y mi mamá me dijo un día, mira, no podemos seguir en esto ya. Tú te dejas dar mucha trompa en la calle, vamos a ponerte a estudiar karate y después jiu-jitsu. Y yo siempre, inclusive le digo ahora a mis hijos, que las artes marciales son importantes en la creación de un carácter de un hombre, en la creación, porque yo siempre digo que mi vida es antes y después del Miyama Jiu-Jitsu, que era la disciplina que yo practicaba y que después llegué bueno, a lo más alto que puedo llegar en eso y pasé, y todavía hoy tengo disciplinas de esas artes marciales que las utilizo para enfrentar problemas, para enfrentar cualquier cosa. ¿Y hay alguna anécdota de tu infancia que te haya marcado para que tú veas el mundo como tú lo ves hoy? Lo pregunto porque a mí me marcó mucho. Es obvio que estoy un poco parcializada porque vengo conociéndote un poco más y conociendo información de antes y videos de antes. El Yayo de 18 años casi que habla igual que el de ahora. Pero habría algo que te marcó chiquito que tú dijeras, eso hizo que yo vea el mundo como hoy. Mira, yo creo que definitivamente nuestra adultez tiene su génesis en los hechos formativos de tu carácter que pasan normalmente en las primeras edades. Hay 2 cosas que te voy a señalar. La primera es una vez que fue la golpiza más grande que me dio mi mamá, que tuvo mi papá que intervenir y tuvieron mis hermanos que intervenir, que fue porque yo me puse de hablador porque cogí prestado sin permiso unos cassettes de Nintendo. Eso era lo que se jugaba. Yo tenía unos primos hermanos que tenían todos los cassettes de Nintendo y yo tenía menos cassettes de Nintendo. Entonces yo me llevé prestado y mi mamá me preguntó esa noche, me dijo, Yayo, tú cogiste de la casa de tu tía Charito los cassettes de Nintendo. Yo, con el miedo de que esa mujer tenía un temperamento difícil, le dije que no. Y mi mamá me dice, ¿tú estás seguro que tú no lo cogiste? Bueno, el hecho de que mi mamá pelea con su hermana, le dice, no, ya yo no se lo llevo, que esto, que aquello. Y como a los 3 días aparecen los cassettes de Nintendo
en mi cuarto. Ujú. Ese día mi mamá me dijo a mí que ella podía tener cualquier cosa, pero no iba a tener un hijo que le pusiera la mano a lo ajeno o no iba a tener un hijo mentiroso. Y yo recuerdo que yo le decía, mami, pero son mis primos y yo lo cogí prestado. Y yo, pero yo te pregunté y tú no me dijiste. Y yo le dije, era que yo tenía miedo. Y ella me dijo, el miedo no puede ser un obstáculo para la verdad. Y la verdad es que todavía me duelen los golpes. Y eso, yo siempre que estoy frente a una situación que tengo miedo, Ujú. o que estoy, siempre recuerdo ese momento. Y le agradezco a mi mamá muchísimo ese hecho formativo. Ya después, muchos años después, la lucha por hacerse oír, que es el Ujú. título de un libro que Dios mediante pondremos a circular pronto, fue porque yo crecí y nací en una familia que tenía mucha preocupación política, mucha preocupación social por mis abuelos. Y eso me hacía a mí, cuando yo tenía 12, 13 años, yo me embelezaba frente a la televisión. Yo no sé si esa palabra Sí, existe sí existe, todavía. existe. Okay. Viendo los discursos de Peña Gómez, de Balaguer, de Juan Bosch. Y yo soñaba con algún día dar ese tipo de discursos. Y yo creo que eso fue generando en mí. Yo me paraba frente a un espejo a practicar discursos. Yo tenía un amigo, un hermano de infancia, que por cierto trabajamos juntos hoy, que era Michel Tueni. A mí me cogió con narrar los juegos de pelota. Yo era un gran fanático del béisbol, lo soy todavía. Sí. Y entonces yo me ponía a narrar los juegos, como que yo lo ponía en mute y me ponía yo, o lo bajaba, en esa época no había ni mute, pero tú ponías el volumen en cero y te ponías tú a narrar los juegos de pelota. Y eso fue creando en mí una habilidad para perder el miedo escénico. Y ya después que me hice abogado y que tuve algunas empresas, hice algunas cosas, yo siempre decía que si era hablando yo no me moría de hambre porque aprendí a hablar temprano. Y aprendí a hablar temprano. Y aprendí a hablar temprano por esa disciplina de ver esos discursos de esos grandes oradores dominicanos. Y también yo tuve el privilegio de nacer en una familia con algún nivel de comodidad económica. Después tuve la mala suerte de tener que vivir por aprietos económicos importantes, porque mis padres tuvieron sub y bajas económicos. Entonces eso me dio una manera de ver la vida, de que hay que luchar, de que hay que enfrentarse, de que hay que ver cómo uno persigue sus sueños, de que hay que atreverse, de que caerse no es nada del otro mundo, caerse es parte del proceso. Y por eso yo me caí muchas veces y puse negocios que quebraron y después puse otro negocio que me fue bien. Y en este tema de la política perdí elecciones y trabajé en elecciones que se perdían. Y después comenzamos a ganar y no hemos vuelto a perder. Eso es verdad, pero entonces, bueno, ya me comentaste más o menos por qué viene ese deseo de lo público o lo político. Pero antes de cualquier cargo y de la visibilidad que hoy tiene, ¿cómo fueron tus primeros pasos laborales? Que yo tengo algunas historias, pero quiero que... Mira, mi primer empleo fue en una empresa que creo que no existe ya, que era Tricón. Ujú. Y yo fui encargado de volanteo de esa empresa. Mi cuñada, la esposa de mi hermano, era una gerente importante en Tricón y me contrató, me acuerdo que me daban 500 pesos por un fin de semana para yo meterme en los barrios a regar volantes de Tricón. Esa fue mi primera actividad comercial. Sí. Después trabajé en un banco como asistente de caja. En lo que eso hacía, un amigo y yo, que se llama César Miguel, pusimos una imprenta. Pasé tarjetita de presentación, tarjetita de hoja timbrada. Y ese fue el primer negocio que después tuvimos que cerrarlo porque quebró. Y en medio de eso, participé de una joyería también. Yo compraba y vendía relojes y prendas para venderlas. Con eso yo iba ayudando a pagar mi universidad hasta que me hice abogado. Y ya cuando me hice abogado, pues evidentemente tuve el privilegio de trabajar en grandes firmas de abogados y aprender. Después acompañé a uno de mis grandes mentores en la vida, Orlando Jorge Mera, como consultor jurídico legal de lo que era entonces Indotel. Y entonces ahí vino un proceso interesante, que fue la fundación de la firma de abogados que se llamó Staff Legal, que fundamos junto a 3 otros abogados, de los cuales
Uno es un juez muy prominente del país, el otro es otro ministro. Hay un empresario también que estaba en esa firma que ahora tiene su propio emprendimiento. Pero esa firma de abogado nació de algo muy cómico, que fue que mi hermano me llama y me pide que lo vaya a ayudar con un cliente. Él es agente de bienes raíces. Y entonces había un cliente francés que estaba aquí, que mi hermano no hablaba francés y necesitaba que yo le tradujera. Y cuando yo le estoy traduciendo al tipo, que el tipo termina de decirme, me dice, mira, tú conoces un buen abogado, porque a mí me están cobrando $20,000 para revisarme un contrato. Yo no había visto $20,000 juntos en toda mi vida. Y este tipo me habla de $20,000 por revisar un contrato. Digo yo, no, pero... Y entonces ahí dejé todo lo que estaba haciendo. Me fui prácticamente a vivir para Punta Cana, Cap Cana. Y iba y venía mucho a la ciudad de Santo Domingo. Y entonces ahí fundamos lo que era Staff Legal, que gracias a Dios fue un emprendimiento que nos fue increíblemente bien. Y fue, fíjate, ahí yo inclusive abandoné la actividad política por unos años. Sí. André, me dediqué por completo al trabajo profesional. Y eso me dio una experiencia, me dio una manera de ver la vida muy diferente a lo que hubiera sido solamente la formación en el sector político y público. Y por ejemplo, de todo ese proceso que pasó de construir una vida personal que luego se volvió pública. El servicio público no es lineal, pero tú también lo dices mucho. Ni eso es lineal, ni nada en la vida es lineal. ¿Cuál ha sido el momento más determinante de tu vida personal que generó un cambio de ti en decir, por aquí es que yo me voy ahora? Mira, yo creo que son muchos, pero una cosa importante fue la oportunidad que yo tuve, yendo un poquito más para atrás, de vivir en Europa. Uh-huh. Yo tuve una oportunidad junto yo me casé 2 semanas antes de irme para París. Conseguí una beca que le agradeceré hasta el día que me muera a don Hipólito Mejía. Y nos fuimos a vivir a París. Me casé con Tericha, me fui con ella. Y éramos 2 muchachos de 22 años que no sabíamos ni dónde teníamos la nariz. Y pasamos la 1001 en París porque el presupuesto no daba, la beca... O sea, se oye muy bonito. La beca la pagaban cada 6 meses. Bueno, mira, eso era... Ahí pasamos cosas que algún día habrá que contar. Pero yo creo que eso siguió alimentando el ánimo de ser resiliente, de seguir luchando. Entonces ya cuando regresamos, que regreso, ahí trabajo con Orlando en Indotel, y cuando después inclusive trabajé también con José Rafael Vargas, que fue a quien Orlando le entregó Indotel ya en el gobierno del presidente Fernández. Yo seguí trabajando en el gobierno del presidente Fernández como por un año y pico. Entonces ya ahí yo no me sentía bien porque estaba trabajando con un gobierno. Yo era menos político en ese momento, yo era más técnico. Pero entonces se da la oportunidad de fundar Staff Legal de la mano de esos agentes de bienes raíces. El primero fue mi hermano, pero después vinieron muchos otros. Entonces, cuando ahí comenzamos nosotros a ver los resultados de eso y a ver cómo el turismo inmobiliario, porque nosotros habíamos tenido turismo desde los años 80 en el país, pero cuando comenzamos a ver los potenciales del turismo inmobiliario, los potenciales de los grandes hoteles de lujo, entonces eso, de verdad, eso comenzó a darme una autoestima, vamos a llamarle, sí, como una seguridad en nosotros mismos de que podíamos sentarnos en una mesa con Donald Trump, como de hecho lo hicimos. Uh-huh. Nosotros fuimos los representantes legales en el año 2007 de los grupos que vinieron a invertir con Donald Trump aquí, uh-huh, en el año 2007, que vinieron a lo que se convirtió en el farallón Trump. Farallón. Entonces, cuando tú te sientas con personalidades de ese nivel y tú comienzas a estar hablando de tú a tú, entonces tú comienzas a creerte la película, que ya eso es otro problema. Uh-huh. Eso es otro problema, pero tú comienzas a sentir que tú puedes hacer las cosas y eso te abre el apetito de soñar, te abre el apetito de hacer. Ahí te levantas un día y te crees presidente, te crees que puedes hacer una cosa, bueno, entonces ahí seguimos luchando. Pero si ahora mismo yo veo que la política expone mucho a la gente, pero no necesariamente su lado más positivo, porque de entrada lo que te quiero hacer es político, está mal. Inmediatamente la gente tiene esa connotación. Entonces tú has tenido una vida privada que has cuidado y que has protegido. Dentro de todo eso, ¿cómo tú te has manejado
para que no afecte tu vida? Mira, afecta. Afecta primero porque la singularidad que uno puede adquirir, o sea, convertirte en ministro, son 22 ministros y somos 12 millones de gente. Algún nivel de singularidad debes tener, Claro. ¿no? Del mismo tiempo, el hecho de haber fundado el PRM junto con Luis, haberlo acompañado, de haber tenido algunos de estos éxitos que te decía en la empresa privada, pues te da niveles de singularidad. Pero lo que la gente no entiende es que los niveles de singularidad no te marginan de tu humanidad. Claro. No importa lo que sientes, que te duele, que no importa lo que tú logres en la vida, tú eres un ser humano, claro, que tiene problemas familiares, problemas de salud, problemas de todo tipo. Entonces, cuando uno está en estas posiciones, los problemas que tiene cualquiera de manera cotidiana en estas posiciones se convierten en carne de cultivo para todo tipo de pequeños señalamientos. Algunos llegan hasta a hacer señalamientos extorsivos, sí, amenazantes y demás. Y yo siempre he dicho, a mí me importa un carajo lo que me digan a mí. Yo estoy acostumbrado ya a que otros raya para el tigre, pero cuando tu hija te pregunta, papi, ¿es verdad tal cosa? sí. O tu hijo te pregunta, o tu pareja te pregunta, entonces, y tú, con cosas que honestamente tú no quisieras tener que explicárselo a todo el mundo, porque no es problema de todo el mundo Claro. lo que te pase a ti tras bastidores, pero cuando tú estás en una cosa pública, entonces lamentablemente no hay manera de tú decir, eso no es problema de la gente. No, la gente entiende que es un problema Porque tú estás público. y de algún modo tú tienes que entenderlo eso. Entonces, ¿qué he tratado yo de hacer? Yo cuido mucho las imágenes de mis hijos. Yo me tiro muy pocas fotos con ellos. Sí. También mi ambiente familiar yo lo protejo muchísimo. Yo no, hay cosas que son inevitables, hay cosas que son parte del juego, pero yo trato de que ellos no se vean arrastrados a este mundo. Sí, con el paso del tiempo ellos lo eligen perfecto, pero yo creo que hay que tener esa disciplina. Hay que tratar de hacer eso. Yo no hago exhibiciones de mi vida privada. Muy rara vez. Inclusive algunos de mis asesores quieren que yo esté haciendo más de mi vida, porque la verdad es que yo le doy gracias a Dios. Yo tengo una familia maravillosa, sí, y de la que estoy muy orgulloso y en algún momento, con el paso de los días, eso tendrá que ser cada vez más reflejado, porque no hay forma de tú evitarlo. Pero yo he querido que ellos puedan tener el espacio. Inclusive mucha gente me preguntaba, ¿por qué tú usas tanto el yayo? Sí. Y yo decía, porque Eduardo Sanz es Eduardito. Es verdad. Entonces vamos a dejar que Eduardo Sanz elija a él lo que él quiere hacer. ¿Y cómo tú te logras desconectar de un día tan presionado? O sea, yo tengo la dicha, o no sé, de poder haberte visto un día completo de trabajo. Y es muy difícil ver. Nosotros todos decimos, ese hombre tiene que ser biónico, porque no se cansa. ¿Cómo tú te desconectas? ¿Qué tú haces en un día para tú desconectarte? Mira, lo primero es que no hay cosa que relaje más que compartir con gente que uno ama y que uno quiere. Y cuando tú tienes un refugio donde tú llegas y te tratan con paz y con acogimiento, pues eso es un primer gran relajante. Lo segundo es que ya yo, para buscar espacio, a mí me encanta leer. Sí, yo siempre estoy leyendo algo de alguna aventura, de alguna novela policíaca o amorosa. ¿Qué pasa cuando tú lees? No, por ejemplo, tú coges un libro de Julio Verne y piensas en La Vuelta al Mundo en 70 días. Y entonces tú te conviertes en eso. O te lees un libro de Santiago Posteguillo sobre la antigua Roma y te convierte en Escipión, o te convierte en Aníbal, o te convierte en Julio César. Y son historias maravillísimas. También veo muchísimas series. Y eso, trato de desconectarme. Trato de cuando yo entro por mi casa, entro por la puerta de mi casa, entonces ya se queda de la puerta para afuera y entra Eduardo Sanz. Yo siempre... me encanta viajar cada vez que puedo. Ahora cada vez que puedo menos. Cada vez que puedo menos, pero la verdad es que cada vez que uno viaja, como que... Yo cuando viajo, disfruto hasta las cosas más elementales. Yo me siento en un restaurante en una ciudad donde nadie me conoce y comienzo a ver a la gente, comienzo a ver, mira, estos dos, ¿qué estarán hablando? Sí. ¿Qué estarán haciendo? Y eso te relaja, porque yo creo que el alto rendimiento en cualquier disciplina humana que decidamos emprender requiere la habilidad del desconecte. El que no se desconecta
termina no rindiendo. Eso es verdad. Termina no rindiendo. Hay que buscar el desconecte. Claro, hay alguna gente con uno desconecte agresivo, tú ves. Porque el desconecte no puede ser 20 tragos whisky. Es verdad. Entonces el desconecte te va a freír. Eso es verdad. El desconecte, por ejemplo, si te gusta la lectura, no puede ser que tú no trabajes por estar leyendo. O sea que el desconecte requiere moderación. Pero el que no tiene desconecte explota como un torpedo. Eso es cierto. Y si nosotros pudiéramos decir, o sea, tú eres un hombre con muchos principios, con mucha creencia y con formas y opiniones muy fuertes. Es más, yo ansío que la gente te escuche más hablando porque tus opiniones tienen dos aristas. O te amo demasiado o no me gusta para nada. Y yo prefiero eso a que sea tibio. Pero hay algo de tu creencia que rigen tu forma de pensar. Constantemente, Indistintamente de la posición que tú lleves. Mira, constantemente. Yo creo mucho en la lealtad. Sí. Yo creo mucho, para mí el amor más bonito es el de la amistad. La amistad de la familia que nosotros elegimos. Y yo siempre le digo, inclusive a alguna gente que trabaja conmigo, yo le digo, ya tú tienes el rango de amigo mío o el rango de amiga mía. Entonces, eso te va generando una coraza, un grupo de soporte que te acompaña por la vida, que es accesorio a tu familia, porque lo primero siempre es tu familia. Lo primero siempre es la gente con la que tú vives. Eso no tiene comparación ni parangón. Entonces, para mí la lealtad es un eje en todo lo que yo he hecho desde que trabajo, desde que soy un ente productivo. La lealtad es fundamental. Que la lealtad no es sumisión. No. La lealtad a veces requiere decirte, Natalie, te quiero, pero tú estás equivocada. Eso es una cosa. Otra cosa, y quizás debí decirlo primero, yo creo mucho en Papá Dios. Yo trato de cultivar eso. Que muchas veces la gente me dice, y esto es algo que también me da miedo decirlo, porque yo no soy de la gente que anda con Papá Dios como excusa o a flor de piel. Uh-huh. No, yo soy un pecador y me equivoco muchísimo y hago muchísimas cosas que yo quisiera tener la disciplina, la espiritualidad para no hacerlas. Las he hecho y todos los días es una lucha constante. Es una lucha constante. Ahora, yo creo que esto no se acaba aquí. Sí. Y yo creo sinceramente que hay una evaluación de las cosas que nosotros hacemos aquí, que es importante mantener como ese inventario y que tú puedas, el día que Dios te mande a buscar, que tú puedas rendirle cuenta. Y yo creo que esas dos cosas, la lealtad, la creencia. Otra cosa que también le digo mucho a la gente con la que trato de hacer equipo es, lo más hermoso de un objetivo no es el resultado, es la lucha por el resultado. Uh-huh. Entonces, si tú lo das todo, yo se lo decía en estos días a Eduardito, por cierto, mi hijo mayor, yo le decía, mira, tu compromiso es el esfuerzo. Tú haces tu esfuerzo y Dios pone lo otro. Haz tu esfuerzo a 1000 con todo lo que tú puedas. Bueno, se logró lo que tú querías, bien. No se logró, bien también. Si tú pones todo tu esfuerzo. Y esfuerzo, lealtad y Jesucristo. Esas son las tres cosas que tratan de orientar mi accionar. Y esas tres cosas realmente la puedes decir tú ahora, que estás en una posición de mucha fortaleza, y decirlo enseña, pero ¿tú crees que el poder revela quién tú eres o cambia a las personas? ¿O eso siempre ha estado en ti? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que el poder no cambia a nadie. Yo creo que el poder lo que hace es que enseña lo que tú realmente eres. Porque el poder te permite manifestarte de una manera más libre. Y si tú eres una persona con tendencias absurdas, pues te vas a ver más absurdo. Entonces, también mucha gente entiende el poder de una manera que no es el poder que yo he visto. Quizás es que yo no tengo poder, pero el que yo he visto no es el que yo veo que alguna gente me habla. Uh-huh. Yo recuerdo cuando yo estaba en aduana que iba gente a verme y me decía, mira, yo quiero que tú me prestes 20 millones de pesos. Y, wow. yo, ajá, ¿y dónde? No, de lo que tú tienes en la gaveta. Y yo, Jesús Santísimo, yo nunca he visto 20 millones de pesos juntos. ¿Cómo lo voy a tener en la gaveta? O sea, la gente tiene una idea del poder, que puede hacer cosas que tú dices, wow. Yo recuerdo una vez que un amigo mío me pide que le consiga un trabajo a su esposa. Y yo le consigo el trabajo. Y como a la semana me llama, ¿y qué es lo que está pasando? Porque la están llamando para que vaya a trabajar. Yo no entiendo. Y dice, sí, yo te dije que le consiguiera un trabajo, pero no es para que trabaje. Pero seriamente, mirándome a la cara, y yo le dije, hijo de eso. Ajá.
¿Y tú crees que es posible que yo voy a conseguirte una botella? ¿Tú te crees que para eso es que yo me he pasado la vida luchando? Para estar propagando botellas y propagando mala práctica. Pero la gente a veces entiende el poder como es la concepción que ellos tenían del poder. Claro. Entonces, eso es una lucha muy drenante, muy constante, porque el poder no es lo que la gente cree que es. Yo estoy todo el tiempo a veces remando contra la corriente en ese sentido, porque hoy en día el poder mal utilizado agrede mucho. Uh-huh. La gente se irrita mucho, le molesta mucho, la gente está harto de todo el que ve con privilegio. La gente está harta de los privilegios. Entonces, tú tienes que tener cuidado de que el poder no sea un elemento de privilegio. El poder es un elemento de sacrificio. El que verdaderamente entiende lo que es el poder va a trabajar más que los otros. Que no es va a sufrir más que los otros. No es parecer un mártir. No se trata de ser un mártir porque tú lo estás haciendo porque lo disfrutas. Claro. Tú lo estás haciendo porque luchaste por eso. Tú lo estás haciendo porque tú lo querías hacer. Pero definitivamente el poder no es para tener privilegios. El poder es para hacer cosas, para lograr cosas, para tú poder derivar satisfacción de cambiar vidas. Que eso es una adrenalina muy difícil de explicar. Tú coges una gente y verle su primer trabajo, tú conseguir a una gente un financiamiento para hacer un negocio, tú darte cuenta de que por la transformación que tú empujaste le ha cambiado la vida a familias. Eso es una satisfacción en sí mismo, que vale más que cualquier cantidad de dinero en un banco. ¿Y qué tú has descubierto en ese proceso de ti mismo, de Eduardo, en una posición de responsabilidad que tú dices, wow, si yo estuviera en otra posición hiciera tal cosa, pero ahora mismo me toca No, eso? tú te cohibes de muchísimas cosas. Por ejemplo, vuelvo y caigo, sufre mucho tu familia, el tiempo de tu familia, tú no te puedes ir de viaje, tú no puedes hacer una serie de cosas que tú harías. Hay veces que yo me limito hasta de sentarme en un restaurante con una mitad, y me encantaba salir a bailar, me encantaba hacer muchísimas cosas que lamentablemente tú tienes que entender que con esto tú arrastras a tu entorno, a una vida que es como si tú vivieras en una caja de cristal. Entonces, si tú vives en una caja de cristal, no puedes andar desnudo, porque todo el que esté fuera te va a ver en cuero. Exacto. Entonces, definitivamente, estas posiciones imponen muchísimas limitantes. Que déjame decirte, a veces cuando yo me junto con mis colegas ministros o con otras figuras públicas, me dicen que yo soy el que menos le importa eso, porque tenemos que decir que tampoco es que yo me guardo tanto. Pero yo creo que eso es lo bonito, eso es lo bueno del que está cerca de ti. Tú eres un joven que tiene su posición bastante marcada, que sabe de protocolo, sabe de hacer orden, pero eso no te para de vivir. y algo que yo quiero que la gente sepa, que tú piensas del ser humano, del hombre o de la mujer que sueña. Y la pregunta viene, porque si hay algo que yo he conocido de ti, es que tú empujas a que la gente haga lo que quiere hacer y para ti no es una burla, ni una mentira, ni algo imposible, lo más lejano que tú creas que esa persona puede lograr. Mira, yo creo que soñar es casi como respirar. Uh-huh. El que no tiene un anhelo, el que no tiene una ambición, el que no tiene un deseo, el que no tiene un objetivo, yo personalmente no sé por qué anda consumiendo oxígeno. No lo entiendo. O sea, el estado natural del ser humano es querer ser algo que todavía no es. Y yo te puedo decir que hay una frase en memoria de Adriano que va más o menos así, que es un libro que a mí me encanta y recomiendo mucho, de Marguerite Yourcenar, que decía: mientras fui realizando mis ambiciones, fui conociéndome más. Yo te voy a decir una cosa, hay cosas que yo recuerdo cuando yo era muchacho, que yo veía ministro de Industria y Comercio. Eso era como un ser que estaba en el Olimpo. Imposible de lograr una cosa así. Hoy soy yo ministro de Industria y Comercio y ya estoy harto. Ya estoy harto de ser ministro. y ya era ministro. Y ya, ¿tú entiendes? O sea, al final del día, el tener un sueño, el tener un anhelo, lo importante no es llegar a realizarlo. Pero lo que ese sueño, lo que ese anhelo te mueve a hacer, es de lo que se construye las historias de tu vida. Entonces, cada vez que yo me encuentro, por ejemplo, una gente que forma parte de uno de los equipos en lo que nosotros colaboramos,
que me dicen yo quiero ser cantante, o yo quiero ser presentador, o yo quiero ser cualquier cosa, yo los empujo a seguir. Yo los empujo eh, eh, a luchar por estas cosas. Yo por ejemplo, mira, vuelvo y te voy a hacer otra anécdota de Terisha. Cuando nosotros éramos jóvenes, ella quería estudiar arquitectura. Y no pudo estudiar arquitectura por una razón o la otra. Y estudió mercadeo. Bueno, ella es arquitecta hoy. Porque lo que terminó haciendo fue haciendo arquitectura. O sea, al final, lo que tú quieres ser va a brotar. Te lo quita. Va a brotar por encima de tus poros. Entonces, hay que perseguir lo que uno quiere ser. Mucha gente a veces no sabe lo que quiere ser. Eso sí. Entonces, eso hay que tratarlo de descubrir. Eso hay que tratar de entenderse y decir, bueno, mira, yo quiero ser pelotero, o yo quiero ser bombero, o yo quiero ser... Pero tú tienes que tratar de descubrir lo que tú quieres ser, porque el barco que no tiene dirección, ningún viento le es favorable. Eso es verdad. ¿Y hay algún miedo que tú tengas? Mira, muchísimo. Y yo creo que el miedo es una fuerza poderosa, porque aprenderlo a vencer es lo más importante, porque el que aprende a vencer sus miedos va a aprender a vencer sus fracasos. Yo tengo un gran miedo de papá Dios. Yo quiero que me perdone todas las cosas hechas y por hacer. Exacto. Porque faltan algunas que yo sé que es difícil vivir conforme a Dios. Eso es una lucha constante. Y los más entendidos en la vida espiritual te dicen que somos todos pecadores. Entonces yo le tengo un profundo miedo a eso. También le tengo un profundo miedo a no lograr trascender, a no lograr influir, a no lograr... Le tengo miedo a fallarme a mí mismo, a decepcionarme, que lo he hecho en el pasado. Sí. Eso, cuando tú te fallas a ti mismo, eso es lo más peligroso, porque eso es lo que más te hunde, porque tú sientes que no tienes control sobre ti mismo, y eso es terrible. Eso es muy peligroso. Yo siempre he creído que hay muchas depresiones que comienzan con no poderte mirar al espejo. Cuando tú estás en guerra con tu conciencia, eso es terrible. Yo a lo que más miedo le tenía en la vida, ya una de esas cosas me pasó. Yo siempre decía cuando se murieran mi mamá y mi papá, yo no sabía dónde me iba a meter. Mi papá murió ya hace casi 2 años. Y la verdad que te tengo que admitir que yo no me imaginaba esta tierra sin don Mariano. Y estoy aquí y estoy vivo sin él, ¿tú entiendes? Tengo un temor muchísimo a cuando doña Zaida se me vaya, que yo espero que no sea por ningún tiempo temprano. Ese es un gran miedo de mi vida. Y también tengo un miedo profundo que que mis hijos no se sientan orgullosos de su papá. Yo quisiera que ellos me puedan mirar como yo miraba el mío. Eso es un miedo terrible. Pero después, yo no creo que hay mucho miedo más importante que eso. ¿Hay algún consejo que le dio su papá que hoy en día sigue vigente? Muchísimos consejos. Mi papá era un filósofo. Era un hombre de poco hablar, pero cuando hablaba había que sentarse a analizar lo que te decía por 4 o 5 días. Hubo una vez, cuando yo era muy jovencito, a mí me cogió mucho con ir a los casinos. Y mi papá un día me llamó y me dijo, mira, tú estás jodón con eso. Yo, papi, no, pero yo voy para ver a la gente, que yo no hago nada, que esto, que aquello. Yo, no. Y me dijo una frase que nunca se me olvida. Dice, yo, mira, la vida se puede vivir de muchas formas, pero no de cualquier forma. Sí. Y yo me acuerdo que le dije, pero papi, no te entiendo. Me dice, bueno, que lo que tú quieras en la vida, hazlo. Pero no hagas las cosas sin saber las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Y yo ahí asumí esta frase que la uso mucho. Alguna gente que quiero muchísimo se la digo y a veces la entienden, a veces no. Hay que saber la ropa que uno tiene puesta. Si tú saliste de tu casa en saco y corbata, tú tienes que saber que tiene un saco y corbata. Eso es verdad. Si saliste en chori y en tenis, tienes que saber que tiene chori y tenis. Pero tú no puedes, por ejemplo, ir al estadio Quiqueya a ver un juego de pelota creyendo que tú vas a oír una sinfónica con música clásica. Correcto. Entonces yo a veces me sorprendo con gente que tienen una ropa puesta y entonces se sorprenden cuando la gente les señala la ropa. Equiparando ropa a la actitud de vida que tú asumas. Exacto. O sea, entonces yo creo que eso hay que entender dónde uno está parado para que no sorprenderse. ¿Y cuál es entonces esa ropa o esas ropas con las que tú sueñas? No, definitivamente yo estoy enamorado de la República Dominicana. Yo creo que este es un país extraordinario. Yo quisiera poderle seguir
aportando al desarrollo de este país. Yo creo que no soy malo en el servicio público, y creo que estoy en la mitad de una carrera a la que le pueden faltar otros episodios. Eso es algo que, esa es una ropa con la que yo ando soñando, y entiendo que me tengo que marginar de una serie de cosas que a veces exorcizarse uno mismo, pero creo que si ese es el deseo de por lo menos por algunos años más, pues entonces tengo que caminar por ahí. Definitivamente yo sueño mucho con poderme morir como se murió mi papá, rodeado de la gente que más quería. Yo espero en Dios poder lograr eso. Entonces ya ese es un sueño más permanente. El sueño que te describí primero puede ser un sueño que se caduque, puede ser un sueño que tenga 2 o 3 años de caducidad, pero el otro sueño es para toda la vida, que es el más importante, que es poder irme de esta tierra satisfecho con lo que intenté y querido por la gente que quiero que me quiera. Y casi estamos acabando, pero veo y sé que tú eres un hombre muy intenso, de convicciones fuertes, de deseos fuertes, de todo con intensidad. ¿Qué tú piensas del amor? No, el amor en todas sus acepciones. El amor de pareja, el amor filial, sí, el amor amistoso, el amor que yo lo creo como la fuerza más poderosa de la condición humana. El amor es la fuente de inspiración para que los seres humanos dejáramos de ser seres primitivos para convertirnos en seres sublimes. Yo creo que esa frase bíblica de que se creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios es porque el hombre y la mujer sentían amor. Y eso es algo que quizá el caballo, que quizá otros seres vivos no sienten más allá del nivel instintivo. Pero todo el que ha sufrido un desamor, todo el que se ha levantado a las 3 de la mañana sin poder respirar muy bien, o por un mal de amores, o por una pena, o por una pérdida, o por una dificultad con un amigo o amiga, sabe que el amor es real. Y yo siempre digo que el que ha amado tendrá que terminar creyendo en Dios. Porque el amor es una fuerza que escapa a toda lógica. Hay veces que tú quieres y amas contra todo pronóstico lógico. Sí. Y eso, el amor de una madre con un hijo, por más carpeta que le dé el hijo, la mamá no lo deja de querer. El del padre con un hijo, el de 2 hermanos, o sea, y yo creo que Dios anda enseñándonos todos los días su rostro. Desde que vemos gente enamorados, amigos, desde que vemos gente comprometida uno con el otro. Ahí vemos la presencia de Dios. Y hoy, no como figura pública, no como político, sino como persona, si tú tuvieras que definirte o definir tu vida actual en 5 palabras, ¿cuáles serían? 5 palabras. Sí. Bueno, energía, sueño, Dios, familia y vamos. Vamos. Gracias, Yayo, por estar conmigo. Gracias por dejarme conocerte más. Y gracias por dejar que la gente vea y sienta en tus palabras lo que yo tengo el privilegio de sentir muchas veces. Bueno, Natalie, como tú bien sabes, te quiero mucho, te agradezco esto y sigue por tus sueños, que eres una gran artista, una gran empresaria y una mejor persona. Gracias. Las 5 palabras de Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, son energía, sueño, Dios, familia. Vamos.